Dios es todo lo que a usted le falta. ¿Le falta algo? Cualquier cosa que sea, Dios es eso que usted necesita. ¿Le falta fe? Él es fe. ¿Le falta fuerza? Dios es su fuerza. ¿Le falta energía? Dios puede ser su energía. Sea que le falte esto o aquello, Dios es eso mismo que le falta. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Para comentar el mensaje de hoy, hemos invitado a nuestro hermano José Ramón Asensio. El hermano José Ramón ha estado en ocasiones anteriores y es siempre un gozo tenerlo. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Me alegra estar aquí nuevamente. El estudio vida de hoy está basado en el capítulo 17 de Génesis, el cual contiene un relato más de cómo Dios disciplinó a Abraham. Dios ya había venido disciplinándolo. ¿Por qué decimos que los tratos disciplinarios que encontramos aquí son aún más cruciales? En los mensajes anteriores vimos la manera en que Dios disciplinó a Abraham y cómo Abraham falló y cometió errores. Sin embargo, en el relato que vemos hoy, Abraham había ofendido a Dios. Todos sabemos lo que es caer mientras intentamos buscar al Señor. El pecado nos ha frustrado, el mundo nos ha ocupado, incluso a veces Satanás nos ha distraído. Dios en su gracia ha tenido que venir a disciplinarnos para hacernos regresar a Él. Nos ha perdonado, lavado, limpiado, no solo con su sangre preciosa, sino con el agua de la palabra. No obstante, debemos prestar más atención a la disciplina del Señor en este mensaje. Este mensaje tiene que ver con ofender directamente a Dios, y esto causó que Abraham perdiera la presencia de Dios. A través de esto podemos ver que fallar es una cosa, pero ofender al Señor es otra. ¿Qué significa ofender al Señor? Esto es precisamente lo que Witness Lee nos hablará en este mensaje. Pues adelante entonces, hermano José Ramón. Escuchemos a Witness Lee en este estudio vida del capítulo 17 de Génesis para aprender más acerca del trato disciplinario que Abraham recibió de Dios. Tonight we have come Hoy día to Genesis chapter 17, hablaremos del capítulo 17 de Génesis, which is a record of God's el cual social nos relata los tratos disciplinarios más importantes en la vida de Abraham. Hasta ahora ya hemos visto la manera en que Abraham fue llamado, de la promesa de Dios que había recibido y del pacto que Dios hizo con él. Después de haberse realizado el pacto, Abraham aceptó la propuesta de su esposa Sara de tomar a Agar para acelerar así el cumplimiento de la promesa por medio del ejercicio de su carne, la cual produjo a Ismael. Y hablando desde el punto de vista humano, hacer esto no era algo muy serio, pero desde la perspectiva de la economía de Dios y del cumplimiento del propósito eterno de Dios, esto fue muy grave. Si leemos el último versículo del capítulo 16 y lo comparamos con el primero del capítulo 17, observaremos que entre estos dos capítulos pasaron 13 años sin que se diga nada de la vida de Abraham. Muy poca gente se da cuenta de lo grave que es el ego o el hombre natural. Todos podemos ver lo serio que es el pecado. Si pecamos, vamos inmediatamente a confesarnos a Dios. Pero en realidad, el pecado solo ofende la justicia de Dios. Pero escuchen, nuestro ser natural, nuestro yo, ofende a Dios mismo, ofende directamente a Dios. Dios desea entrar en nosotros para hacer nuestra vida y todo para nosotros, a fin de que vivamos por Él
y para que hagamos todo por medio de Él. Pero ahora lo ponemos a un lado para vivir y obrar por el yo, y hacer todo por el yo. Nuestro ser natural está en contra de Dios mismo. No es solo algo que está en contra de la justicia o la santidad de Dios, sino algo que está en contra de Dios mismo. La intención que Dios tenía con respecto a Abraham era hacer algo de Él mismo en Abraham para que Abraham produjera un hijo y cumplir así el propósito de Dios. Dios no tenía la intención de que Abraham hiciera esto por medio de su fuerza natural, pero lo hizo. Así que al hacerlo, Abraham insultó a Dios. Por lo tanto, vemos que Dios desapareció de este amado hombre que fue llamado por 13 años. Pero después de ese tiempo, Dios regresó y se le presentó a Abraham, diciéndole en Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muy bien, primeramente, este título de Dios como el Todopoderoso, en hebreo es el título compuesto El Shaddai. Él significa potente, todopoderoso, el fuerte. Shaddai significa aquel que todo lo provee. El Todopoderoso que tiene una provisión que todo lo abastece. Esto significa que Abraham, al hacer esto por medio de su ser natural, él se olvidó de Dios como su provisión que todo lo suple. Así que Dios tuvo que venir a decirle, yo te puedo proveer todo lo que necesitas. Yo soy aquel que todo lo provee. El que puede darte todo lo que necesitas para cumplir mi propósito eterno. Yo soy la fuente y no tú. Dios desea que tomemos algo de Él en nosotros para que una simiente sea producida, la cual llegará a ser un hijo para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Aleluya. Estoy maravillado por este panorama frente a nosotros. Después de disciplinar a Abraham tantas veces, ahora vemos que Dios se desaparece por 13 años y cuando regresa, se presenta como aquel que todo lo provee. Tengo 2 preguntas para hacerle. La primera es, ¿por qué Dios abandonó a Abraham por tanto tiempo? Y la segunda, ¿cuál es el significado de este título? El Todopoderoso. Primero que Dios abandonó a Abraham por 13 años, un tiempo tan largo, debido a que Abraham todavía era muy fuerte y seguía tratando de hacer las cosas por medio de su propia fuerza. Dios lo abandonó porque todavía tenía sus propios planes y usaba sus propios esfuerzos para cumplir la promesa de Dios y el pacto de Dios. A menudo, ese también es nuestro caso. Una vez que tenemos cierta seguridad que conocemos la intención de Dios, entonces nosotros mismos tratamos de encontrar una manera de hacerlo. Tan pronto hagamos esto, podremos ofender a Dios y perder su presencia. Abraham perdió la presencia del Señor por 13 años, no porque Dios hubiera terminado su propósito con él, sino porque Dios tuvo que esperar hasta que se le agotara su fuerza. Cuando nosotros hayamos agotado todas nuestras fuerzas, entonces Él vendrá para cumplir su propio propósito. Él permitirá que hagamos lo que queramos hasta que se nos acabe la fuerza. En cuanto al título El Shaddai, significa el Todopoderoso y aquel que todo lo provee. Winnesley nos ha dejado muy claro que nuestro Dios está presto para hacer lo que necesitamos. Él tiene una provisión completa para suplir todas las necesidades de sus hijos.
Si llegamos a comprender cabalmente que no podemos llevar a cabo su plan por nosotros mismos, sino solo porque dependemos de su suministro, entonces tendremos lo que necesitamos. Dios desea hacerlo todo para nosotros y ser nuestro todo. Lo único que tenemos que hacer es simplemente recibir y tomar el suministro que Él mismo es para nosotros. Precisamente. Witness Lee continuará este pensamiento en la siguiente sección, en la cual veremos que andar delante de Él significa simplemente disfrutarlo. Escuchemos al hermano Lee. Walking Andar before the Lord delante del Señor means you have to enjoy. significa que tenemos que disfrutarlo. Andamos todo el tiempo delante de Él. Disfrutamos su provisión que lo abastece todo. Entre tanto que esté disfrutando su provisión, estará caminando en su presencia. ¿Qué significa ser perfecto? Ser perfecto aquí no quiere decir que Abraham no era bueno. No. El hecho de que Abraham fuera imperfecto no era en el sentido de ser moralmente malo. Ser perfecto significa que estaba escaso de Dios. No importa cuán perfecto podamos ser en nosotros mismos, todavía seguiremos escasos de Dios. Sin Dios estamos escasos de algo, carentes de algo. Necesitamos ser perfectos por Dios y con Él. Si en nuestra vida de hogar no tiene a Dios, ese hogar no es perfecto. Si no tenemos a Dios en nuestra vida matrimonial, entonces algo está carente. Andar delante de Dios equivale a disfrutarlo a Él. Y ser perfectos significa que Dios nos es añadido. Significa que tenemos el factor perfeccionador y la perfección, quien es Dios mismo. Dios tiene que ser añadido a nuestra vida. De otro modo, nuestra vida será imperfecta. No hay razón para que seamos imperfectos. No hay ninguna excusa. Dios es todo lo que a usted le falta. ¿Le falta algo? Cualquier cosa que sea, Dios es eso que usted necesita. ¿Le falta fe? Él es fe. ¿Le falta fuerza? Dios es su fuerza. ¿Le falta energía? Dios puede ser su energía. Sea que le falte esto o aquello, Dios es eso mismo que le falta. Por esto es que Dios, como el Todopoderoso, nos exige ser perfectos. Entonces, ¿qué cosa es ser perfecto? Ser perfecto, en la práctica, significa no ejercitar más nuestro ego, nuestro yo, ni confiar en la energía de nuestra carne, sino en confiar en el Todopoderoso, que todo lo provee. No debemos depender de nuestro ego para nuestra vida o nuestro trabajo. No debemos poner ninguna confianza en la energía de nuestra carne, sino todo el tiempo confiamos en el Dios Todopoderoso. Necesitamos confiar en Dios a cada momento. No trate de vencer su mal genio. Simplemente olvídense de su temperamento. Confíe en Dios a cada momento. Entonces verán lo que pasa. Todas nuestras imperfecciones se deben a una sola cosa, que es estar alejados de aquel que es todopoderoso y que todo lo provee. Hermanos y hermanas, necesitamos aprender a mantenernos siempre en Dios. Nunca se salga de Dios. Esté siempre en Dios. Esta es la manera de ser perfectos. El factor que perfecciona nuestra vida es Dios mismo. Y por lo tanto, necesitamos que Él se añada a nuestra vida. Hermano José, en esta sección, Witness Lee nos ha explicado de una forma clara lo que significa ser perfecto y ser perfeccionado. Sin embargo, creo que esta definición no corresponde mucho con lo que comúnmente entendemos significa ser perfecto. ¿No le parece?
tiene toda la razón. El uso de la expresión ser perfecto, tal como Dios se lo expresó a Abraham, no se refiere a que tratemos de perfeccionarnos a nosotros mismos en el sentido moral o ético. Muchas veces los cristianos tratan de disculparse por sus fracasos, diciendo, bueno, los cristianos no somos perfectos, solo somos pecadores perdonados. Ciertamente hemos sido perdonados, pero aún seguimos teniendo una gran escasez. Si usamos la ilustración de una mano que solo tiene 4 dedos y le falta el pulgar, es fácil entender que una mano sin pulgar no es perfecta. No es lo que debe ser. El pulgar perfecciona la mano cuando es añadido a la mano. De igual manera, Dios desea completarnos o perfeccionarnos añadiéndose Él mismo a nosotros. Esto no se refiere a que Dios nos haya salvado por medio de la muerte de Cristo en la cruz y ahora está esperando que nosotros nos perfeccionemos por nosotros mismos. No, la intención de Dios es añadir su ser a nosotros. Si vamos al principio de la Biblia, podemos ver que la intención de Dios era añadirse a Adán. Pero Adán escogió otra fuente y por lo tanto Dios no le fue añadido. No obstante, en la muerte y resurrección de Cristo, la intención de Dios sigue siendo la misma. Esto es, añadirse a sí mismo a nosotros. Por lo tanto, Dios le dijo a Abraham en aquel tiempo que debería andar delante de él y ser perfecto. Es decir, debería permitir que Dios le fuera añadido. La razón por la que no somos perfectos es porque no estamos completos, porque no tenemos a Dios añadido a nosotros. Si Dios no se nos añade, ciertamente no estamos completos. Así que, si usted, querido radioyente, no tiene a Dios, entonces no está completo. Y por lo tanto, no es perfecto. Witness Lee dijo una frase muy importante e iluminadora. El factor perfeccionador de nuestra vida es Dios mismo. Amén. Me quedaré con esa frase, hermano José Ramón. Creo que lo expresa de una manera muy clara. Regresemos con Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. Now we come to the change of name. Ahora llegamos al cambio de nombre. En Génesis 17:5 Dios le dijo a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abram significa padre exaltado, y Abraham quiere decir padre de una gran muchedumbre. Quisiera compartirles algo muy interesante, porque en hebreo el nombre Abraham se compone de 4 letras, A, B, R, M. No había vocales en hebreo. Y Abraham se componía añadiendo una letra más, que es la H. Esto significa 4 más 1. 4 es el número de las criaturas y 1 es el número del Creador. El hombre más Dios es la verdadera perfección. El verdadero significado del cambio de nombre es que Dios fue añadido al hombre. Ahora bien, el nombre de Sara también fue cambiado. Y vemos esto en Génesis 17:15, que dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa mi princesa y Sara quiere decir princesa. Mi princesa es algo que tiene un sentido diferente. Princesa es algo que tiene un sentido más amplio. Ella sería la madre de muchas naciones, no en un sentido estrecho, sino en un sentido muy amplio. Cuando Dios es añadido a nosotros, nos hacemos más amplios. Tenemos una visión más amplia, un corazón más amplio y aún un espíritu más amplio. Necesitamos que Dios nos amplíe.
y nos ensanche. Sino, en lugar de esto, si Dios no nos es añadido, todo lo que tenemos es mi interés, mi provecho, mi futuro, mi esto, mi aquello. Y no nos importan los demás. Yo encuentro muy significativo el cambio de estos dos nombres. En primer lugar, Dios tiene que añadírsele. Y en segundo lugar, usted será ensanchado. Llegará a ser no solamente un padre exaltado, sino padre de una gran multitud. Y ya no será más mi princesa, sino princesa de naciones. Para el cumplimiento del propósito de Dios, todos necesitamos este cambio. Un cambio que viene como resultado de que Dios se ha añadido a nosotros para ensanchar nuestra persona. ¿Cómo se puede, en la práctica, cómo puede Dios añadirse a nosotros? ¿Y cómo nosotros podemos ser ensanchados? Bueno, necesitamos la circuncisión. Dios hasta ahora había sido fiel a su promesa, pero Abraham no lo había sido de su parte. Él no fue fiel, debido a que usó su fuerza natural. Por esto Dios confirmó su promesa haciendo circuncidar a Abraham. En el Nuevo Testamento podemos encontrar el verdadero significado de la circuncisión, el cual es despojarse del viejo hombre. No es solo una cuestión de visión, sino una cuestión de la carne. Es una cuestión del viejo hombre. La circuncisión implica que el ego debe ser terminado, que se debe acabar con la carne. Lo que Dios desea es entrar en nosotros y ser todo para nosotros. Pero por otra parte, tenemos nuestro ser natural, con su fuerza natural. Y esta carne, este yo, este ego, es una verdadera frustración para que Dios llegue a ser nuestro todo. Por lo tanto, este ego, este viejo hombre, tiene que ser terminado. Tiene que ser circuncidado y tiene que ser crucificado. Solo así podremos decir, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos tenemos que declarar esto, y todos debemos vivir de esta manera, entendiendo que nosotros, el viejo hombre, el viejo yo, han sido crucificados. Solo así, el Dios de la resurrección tendrá la manera de entrar en nosotros y ser todo para nosotros. Hermano José, todos estos puntos, el silencio de Dios por 13 años, el cambio de nombres y la circuncisión se relacionan con darle fin a la fuerza natural de Abraham y a su yo. Ciertamente hay una aplicación para nosotros. ¿De qué manera podemos nosotros en la práctica llevar una vida crucificada para ser útiles a Dios y a su propósito? Desde que Dios creó al hombre, decidió también hacerlo todo por medio del hombre. En una ocasión, Winnesley comentó que la Biblia está escrita principalmente para los creyentes. De manera que para nosotros, los que creemos y buscamos tomar a Dios como nuestra vida para ser perfectos, estas experiencias de Abraham son para nuestra enseñanza. Algo que aprendemos en este mensaje es que debemos terminar con nuestra carne, nuestro obrar y nuestro actuar sin importar si es bueno o malo. Y necesitamos recibir la provisión que todo lo abastece del Dios Todopoderoso, quien es capaz de cumplir su propósito en nosotros y por medio de nosotros. Necesitamos que Dios mismo sea nuestra vida. Experimentar una vida crucificada significa que hemos desistido de nuestro propio obrar. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor porque reconocimos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero es curioso que muchos cristianos recibieron a Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora creen que el resto corre por su propia cuenta. Esto en realidad ofende a Dios. Aunque ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, todavía necesitamos ser salvos en su vida cada día. Por lo tanto,
Ser crucificados, o sea, llevar una vida crucificada, simplemente equivale a vivir en Cristo, por Cristo, para Cristo y aún vivir a Cristo mismo, quien fue crucificado, resucitado y después llegó a ser el Espíritu vivificante para hacer nuestra vida en todo sentido y para que no vivamos por nosotros mismos. Entonces, ser perfeccionados no tiene que ver nada con tratar de perfeccionar nuestro comportamiento, sino más bien con la adición de este elemento que es Dios mismo. Correcto. Y lo que Él espera de nosotros es que no hagamos nada, sino que tan solo le disfrutemos de día en día como nuestra vida y como aquel que es el Todopoderoso. Maravilloso. Abraham finalmente aprendió esta lección. Y hermano, yo espero que todos nosotros también. Gracias por sus comentarios y que se repita su visita. Gracias por invitarme a su programa maravilloso. Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él y que aún por la eternidad pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora comiendo y bebiendo a este rico Dios? La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.